Entonces hagamos esa como pequeña reflexión, ¿no? De que nosotros sí podemos, de que nosotros cuando queremos, cuando nos asociamos, cuando nos agrupamos y cuando dejamos a un lado el tema de individualismo, sí podemos hacer algo en conjunto, en común, y podemos hacer cosas como esta. Para la elaboración de la sal tenemos que hacer dos procesos de evaporación. El primero se lo realiza directamente en las vertientes, ¿no? Con el regado de la agüita, con la obtención de la maduración, de la hidratación de la agüita y finalmente medir la densidad del agua, ¿no? Una vez hecho estos procesos en las vertientes se traslada acá a la chocita. Entonces acá hacemos el segundo proceso de evaporación. Este proceso consiste en ponernos la agüita aquí en las pailitas, se evapora toda la cantidad de agua. Mientras se va evaporando, la agüita se va cristalizando y de esta manera ya vamos obteniendo la sal. Estas pailitas son de bronce, tienen capacidad de 80 litros y de 60 litros. De esta cantidad de agua vamos a obtener de 10 a 12 kilos de sal por parada. Ajá. ¿Y en qué tiempo después? Entre 9 horas. En 9 horas se evapora toda la cantidad de agua y obtenemos la sal. Ajá. Antes, cuando no existía el gas, cuando las viviendas de Salinas eran solo chocitas, como les comentaba, ¿no? Todos los habitantes de acá se dedicaban a la sal, era la principal fuente de economía antes de todo el proceso que están conociendo. La principal fuente de economía era la sal. En ese entonces no se contaba todavía con gas, el proceso lo hacían a leña. Cuando lo hacían a leña, el proceso de evaporación tardaba entre 15 horas. Pero era perjudicial para la salud, ya que todo el humo que producía de la fogata se quedaba en la chocita, ¿no? Entonces les afectaba la parte de los pulmones y a la vista. En la actualidad, bueno, hace poco nomás se utiliza el gas y tarda 9 horas, una diferencia, sí hay una diferencia, ¿no? De horas para la elaboración de la sal en la actualidad. Hormas, se consideraba como hormas. 2 hormas de sal se amarraban en la paja del páramo. De esta manera se distribuía, se comercializaba, se hacía mucho lo que es el trueque, el intercambio con productos de otros lugares, sobre todo con productos de la costa. Antes de la sal marina, uno de los principales lugares donde se comercializaba la sal era de acá. Se comercializaba tanto a la parte del centro del país, al norte, a la parte de la costa, ¿no? Antes de la sal marina. Salinas vivía bajo una hacienda. Estos territorios pertenecían a unos hacendados, estos eran colombianos de familia cordobés. Ellos se creían los dueños de estas tierras, ¿no? Entonces abusaban mucho a la población. Ellos explotaban mucho, ¿no? Nuestros habitantes, siendo propios de acá, debían pagar un impuesto a estos señores para que puedan usar las vertientes de sal. Entonces, del 100% de la producción que elaboraban nuestros habitantes la sal, ellos se llevaban el 80% y comercializaban en algunos lugares del país, ¿no? El 20% nada más se quedaba acá en nuestra parroquia y se repartía a nuestros habitantes para que igual puedan vivir, ¿no? Ellos también vendían. Disculpe, ¿invadieron o les vino por ley natural? Ellos invadieron. Las principales vertientes que tiene Salinas de Guaranda, ¿no? La primera está aquí, otra tenemos un poco más allá y otra hacia la vía de una comunidad que se llama Pambabuela, y esa parte es considerada como las minas de sal. Actualmente solo esta aprovecha lo que es el recurso natural, que es la sal, que como les había comentado era de las principales fuentes de ingresos a inicios de la historia que tiene Salinas de Guaranda. Entonces, antes de que venga prácticamente Padre Antonio, que es donde viene la religión católica, todo esto se manejaba bajo un régimen de hacienda. Ya lo vamos a conocer en la parte del museo. Lo que hay que recalcar aquí, que las condiciones de ese tiempo de las personas, de los nativos, eran condiciones muy precarias, ¿no? En
donde prácticamente, para que se hagan una idea, la persona que aprovechaba, o que en este caso que sacaba el recurso de la sal, tenía que rendir tributo en este caso al patrono, al terrateniente. De ahí es donde viene la palabra salario, ¿no? Entonces la persona tenía que aportar aproximadamente un 75% de lo que recolectaba y solamente se quedaba el 25%, imagínense cómo era. Y aparte de que tenía que tener, estar bajo las condiciones del patrón en este caso, entonces se veía mucho lo que era el abuso, se veía mucho, prácticamente el patrón era dueño y era una forma de esclavismo, ¿no? Entonces bueno, ya con el tiempo se ha visto que, y con las investigaciones que se han visto aquí, la sal de Salinas ha llegado incluso hasta el sur de Chile, para que se hagan una idea. Era considerada en aquel tiempo como el oro blanco y se utilizaba para comercializar, o en este caso para hacer lo que es el trueque. Entonces muchas de las comunidades de la zona subtropical, de la zona costanera incluso, que en ese tiempo no se descubrían las minas de sal todavía, venían con productos de la parte de la región costa a hacer un intercambio de aquí. Las personas de la región sierra también venían aquí y esto se convertía en un pequeño mercado, ¿no? Entonces donde todas las personas intercambiaban cosas. Algunos lo intercambiaban con sal, venían trayendo productos de la costa, pescado, mariscos, y de la parte de la sierra en cambio venían con papas, con habas, con ese tipo, y aquí se convertía en un pequeño mercado. Eso hizo interesante que en este caso la conquista española haga un asentamiento aquí. Entonces, como les habíamos comentado, las condiciones climáticas decían que no era un lugar para vivienda, pero ustedes saben que siempre, a veces la ambición del poder, del dinero, hace que nada importe, ¿no? Entonces se hizo un asentamiento aquí, se repartieron las tierras a los terratenientes, que eran los que tenían, hasta que llega en el año de 1970, que prácticamente se da la revolución, cuando llega Padre Antonio. Entonces desde ahí viene conectado a lo que ustedes me preguntaban, ahí ya se pierde la palabra de soy, ¿no? Con Padre Antonio viene ya la palabra somos, trabajemos por el beneficio de todos, ¿no? Entonces Padre Antonio empieza con el primer emprendimiento, que era el tema de que luego vamos a ir a ver, que allá donde ustedes ven en la parte de atrás está la quesera. Para allá nos vamos a ir en el bus, seguramente después del almuerzo. Lo interesante de la sal de aquí es que gracias a procesos naturales tiene una porción de yodo natural. Entonces, para lo que ustedes sepan, la sal generalmente viene iodada para evitar el problema del bocio, del coto, como lo llaman Automáticamente. acá. Y ya viene incluido en. Entonces es uno de los puntos fuertes, ¿no? Además, como les comentaba, ¿no? Entonces esta sal es de origen marino. Entonces ya les explicamos cómo fue la historia de por qué una sal de origen marino está aquí en la zona de la cordillera, ¿no? Entonces explicamos que a raíz del choque de las placas tectónicas, la parte que estaba más en el fondo del mar salió. Entonces tiene propiedades minerales que son beneficiosas para el consumo humano, ¿no? Aparte del yodo, que es lo más importante, que es un yodo natural. Entonces ya no necesita agregar. Entonces digamos que sería la ventaja o el beneficio adicional que tiene esta sal. Entonces eso, bueno, tenemos tres vertientes principales, esta que es la madre, conocida como la mama, el padre y el hijo, ¿no? Que vamos a ver ahí. Este bordillo que se forma, vea. Si alguna vez quieres vivir una experiencia diferente, real y con impacto, visita Salinas. Aquí no solo verás paisajes hermosos, también conocerás el valor de la comunidad, del trabajo en equipo y del corazón de su gente. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo destino.